queridos hermanos, en la misa del domingo pasado, Jesús, en la parábola del administrador infiel, nos hablaba de los hijos de la luz y de los hijos de las tinieblas. Y decíamos que estas dos clases de hombres son aquellos, los hijos de la luz, que ponen en su vida como norte y como rumbo las cosas del cielo, las cosas de Dios. No quiere decir que desprecien o que no se ocupen de las cosas de aquí de la tierra, pero todo lo miran bajo la luz de Dios y sabiendo que las cosas más importantes son aquellas cosas de arriba que nos dice la palabra del Señor que tenemos que buscar. Hijos de las tinieblas, en cambio, son los que ponen su corazón y su vida en las cosas de este mundo, en las riquezas, en la vida fácil, en el lujo, en los placeres, en la comodidad, en la fama, en la gloria, en tantas otras cosas, y se olvidan de Dios, no les importa Dios. Son ciegos para la luz que viene desde lo alto, y viven en la oscuridad de su ignorancia y en la oscuridad del pecado. A veces pasa aquello que decía el Señor: son más hábiles, son más sagaces, y entonces les va bien aquí en la tierra. Tienen menos escrúpulos para hacer las cosas, y entonces pueden a lo mejor asegurarse el éxito. El éxito en la profesión, el éxito en los negocios, el éxito en la política, con el robo, con la mentira, con las falsas promesas, con las trampas, con los engaños, con todas aquellas cosas que no puede hacer el cristiano que quiere vivir en serio como cristiano. Y algunos se preguntan entonces, pasaba ya en el Antiguo Testamento, por el éxito de los malvados, ¿por qué les va bien? Y aquí Jesús nos responde de alguna manera con esta parábola. Con esta parábola de que el rico Epulón, decimos. Epulón no era el nombre del rico. Epulón es una palabra que significa banqueteador, el rico banqueteador, el rico comilón. Es decir, un hombre que tenía grandes riquezas y todo lo gastaba en vestidos finos, en banquetes y en fiestas. Mientras que a sus puertas este mendigo llamado Lázaro estaba echado, cubierto de llagas y con ganas de saciarse, pero nadie se preocupaba de él. El juicio de los hombres puede mirar estas dos imágenes. La de aquel rico que por ser rico, no por ser mejor, sino porque tiene más, todos lo aprecian, todos lo respetan, todos son amigos de él, a lo mejor porque les conviene, pero es una gran figura, es un gran señor, es un gran personaje. Y al lado de él, el mendigo, flaco, cubierto de suciedad, enfermo, con llagas. Los hombres no se ocupan de él, tienen más compasión los perros que se acercaban a lamer las llagas del pobre. Ese es el juicio de los hombres. Ese es el juicio de los hombres cuando miramos a las personas, no tanto por lo que son. No juzgamos a las personas porque son mejores, sino solamente porque tienen más. Y entonces al que no tiene o al que tiene muy poco se lo desprecia, se lo mira desde arriba, se lo considera como nada, como alguien en lo cual ni siquiera vale la pena fijarse. No es a lo mejor necesariamente que la gente despreciaba el dolor de este mendigo, a lo mejor ni siquiera lo veían. Era como un objeto, como una cosa que está allí, que se pasa al lado mirando para el otro lado. ¡Qué asco! ¡Qué asco! El pobre, sucio, enfermo, miserable que tiende la mano. Ese es el juicio de los hombres, el juicio que valoriza porque uno tiene más y no porque es más, porque es mejor. Pero el juicio de Dios es distinto. Es cierto, Dios no condena la riqueza. Dios no condena la riqueza en sí misma. Dios no condena el dinero ganado honradamente. Dios no condena ni siquiera una fortuna grande. Pero el Señor advierte muy seriamente en todo el Evangelio que la plata se pega con mucha facilidad en el corazón del hombre. Y que cuando la plata se pega en el corazón, entonces el hombre por la plata es capaz de hacer cualquier porquería.
de mentir, de robar, de estafar, de ser injusto, de no pagar lo que debe, de engañar, de falsificar productos, tantas otras cosas. No es malo el ser rico, pero es malo cuando uno es rico sin corazón, cuando uno es rico y es incapaz de comunicar su riqueza, cuando uno es rico y se siente importante y se preocupa no por ser mejor, sino por tener más, por engordar la cuenta del banco y por pasarla bien de este lado. Y eso vale para el juicio de los hombres y muchos viven pensando en eso, pero el juicio de Dios es distinto. Dios vio en el alma de aquel mendigo. Tampoco es una virtud el ser pobre. Si Lázaro fue a parar al cielo llevado por los ángeles, es porque era bueno. Podía ser pobre, miserable y a lo mejor cargado de odio, de resentimiento, de envidia. Pero Dios no pone en su balanza en el día del juicio la pobreza o la riqueza. La riqueza de la que habla Dios es otra. Haceos amigos con las riquezas de la iniquidad, decía el Evangelio del domingo pasado. Es decir, sepamos usar para bien los dones que Dios nos ha dado. Y entonces el juicio de Dios es distinto de los hombres. Esa frase que dice: el que se humilla será ensalzado y en que se ensalza el que se levanta será humillado, aparece claramente aquí. Lázaro estaba en la última humillación y es levantado al cielo por los ángeles. El rico se había levantado a sí mismo, era un personaje importante y es humillado, arrojado hasta lo más profundo del infierno. Ese es el juicio de Dios, que muchas veces es distinto del juicio de los hombres, que incluso es contrario al juicio de los hombres. Y aquí nos pinta Cristo el resultado de ese juicio. Y sobre todo aparece la realidad tremenda, la realidad trágica del infierno, porque es una realidad. Es una de las tantas realidades que en estos últimos tiempos que quieren ofrecernos un catolicismo fácil, un catolicismo sin esfuerzo, sin cruz, sin lucha, un catolicismo que resulta como un vino falsificado con mucha agua, diluido para que todo el mundo lo pueda tragar, es una de las realidades que se callan, sobre las que no se habla, sobre las que a veces no se predica. Sin embargo, el Papa, en el año santo de la reconciliación, en el documento que dirige sobre el sacramento de la penitencia y el llamado a la conversión, el Papa nos dice a los sacerdotes que tenemos que predicar también y con fuerza esas realidades últimas de la vida. Es lo que nos decía el viejo catecismo: tenemos que pensar en las postrimerías, tenemos que pensar que no estamos aquí para siempre y que un día se termina esta vida. Tenemos que pensar en la muerte y tenemos que pensar que el momento de la muerte es el momento del juicio de Dios y que después de ese juicio, ¿qué hay? Si hemos vivido como hijos de Dios, el premio del cielo, la felicidad con la Virgen, con los santos por toda la eternidad, sin mezcla de mal alguno. Y si no hemos vivido como hijos de Dios, sino como hijos de las tinieblas, el infierno por toda la eternidad, es decir, la privación de la vista de Dios con todo lo que eso significa, con todo ese lugar de tormentos que el Señor nos pone. Y esto no se lo quiere hablar, se lo quiere olvidar, se lo quiere dejar de lado. Nos vienen a decir: no, ¿cómo Dios va a castigar si Dios es infinitamente bueno, si Dios es misericordioso? Es cierto, Dios es misericordioso, pero Dios es justo también. Y entonces Dios nos manda al infierno. No, Dios no manda al infierno a nadie. Soy yo el que me voy al infierno. Dios no me creó para que yo me condene. Dios me dio la vida para que yo me salve, para que sea hijo de Dios en el cielo. Pero Dios me dio la libertad. Y entonces yo con esa libertad le puedo decir a Dios que no. Y entonces soy yo el que me condeno. La firma, digamos, de la sentencia de condenación en el infierno no es la firma de Dios, es la firma del pecador. Cada uno realiza su propia condenación. Pero ¿y Dios para qué me dio la libertad si yo la puedo usar mal y me puedo condenar? Dios no me dio la libertad para que yo la use mal. Pero Dios me hizo libre porque ser libre es la única forma posible de amar. Las plantas que crecen, que florecen y que dan frutos están cumpliendo la voluntad de Dios.
El sol que sale después de la lluvia y la lluvia que estuvo cayendo en estos días, están cumpliendo las nubes y el sol la voluntad de Dios. Y el viento que sopla cumple la voluntad de Dios, y el animal que sigue su instinto cumple la voluntad de Dios. Pero no tienen mérito. ¿Por qué no tienen mérito? No tiene el mérito el sol que sale a la mañana porque no es libre. No puede dejar de salir. El sol no puede decir, bueno, esta mañana me voy a quedar durmiendo porque hace mucho frío. El árbol no puede hacer otra cosa distinta de lo que hace. Un olivo no puede decir, en vez de aceitunas voy a producir damasco que son más ricos. No, el olivo produce aceitunas y el damasco produce damasco. Y los producen en primavera y no en invierno. Pero no son libres, cumplen la voluntad de Dios, pero no tienen mérito. En cambio al hombre Dios lo creó a imagen de Dios y lo creó para que lo amara y para que amándolo lo sirviera en este mundo y después pudiera ser feliz con él en el cielo. Pero amar significa ser libre. Me pueden obligar a hacer muchas cosas que no me gustan y que yo no quiero, pero nadie me puede obligar a que lo ame. Amar solo lo puedo hacer libremente, es lo que dice San Agustín. Dios que te creó sin ti no te salva sin ti. Y la posibilidad de amar libremente significa también la posibilidad de decirle a Dios que no. Y entonces, si yo le digo a Dios que no y me mantengo en el no que le digo a Dios, si yo le vuelvo las espaldas a Dios y vivo toda mi vida una vida de pecado y no escucho el llamado que Dios me hace, ¿es Dios el que me condena? No, soy yo el que le dije a Dios que no. Y eso, en el momento de la muerte, se transforma en un no definitivo. Y eso es la realidad trágica y tremenda del infierno. Pero ninguno de los que estén en el infierno le va a poder decir a Dios, estoy por culpa tuya. No, porque Dios siempre nos da su gracia. Dios quiere que todos nos salvemos. Y Dios siempre ofrece su gracia y se lo ofrece al pecador más endurecido, al más corrompido, al peor de todos, al más degenerado, al más degradado. Dios le ofrece su gracia, Dios está llamando, Dios golpea las puertas de la conciencia, Dios lo llama con el remordimiento, Dios lo llama con palabras que lo están exhortando a cambiar de vida. Pero Él no quiere escuchar. No es porque Dios nos llame. Dios hasta el último momento de la vida nos ofrece su gracia y su misericordia. Pensemos en el buen ladrón, aquel que estaba crucificado junto a Cristo. Después de toda una vida de delincuente, en el último momento de su vida, Señor, acuérdate de mí. Y basta el mínimo arrepentimiento en ese momento para que Dios le perdone toda una vida de pecado. Pero si yo no soy capaz de convertirme, de pedir perdón, entonces apartado de Dios para siempre. Pensémoslo. Pensemos en ese juicio, pensemos en la muerte, pensemos en el infierno. ¿Para asustarnos? No, para vivir mejor, para decirle a Dios que sí, para escuchar la voz de Dios que me llama, para amarlo más. El que no quiere escuchar es lo que dice Cristo acá. El rico que dice, ¿por qué no lo mandas a Lázaro? Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Y el Señor nos podría decir eso, tienen a la iglesia que les habla, tienen el Evangelio, yo lo que tenía que decir ya lo dije, que lo escuchen, ese Evangelio es anunciado, es predicado, eso lo conocen. Pero si resucitara un muerto, no, dice Jesús, el que no quiere escuchar, el que no quiere cambiar de vida, el que no quiere recibir a Dios, aunque resucite un muerto, no lo va a escuchar. Y esas palabras de Jesús eran proféticas, Jesús sabía lo que iba a pasar. Jesús resucitó de entre los muertos y esos fariseos que lo escuchaban no quisieron convertirse. Aunque Jesús había resucitado de entre los muertos, al contrario, le pagaron a los soldados para que digan que los apóstoles habían robado el cadáver. El que no tiene buena voluntad para creer, el que está tan metido en el pecado que no quiere cambiar y convertirse, no va a escuchar la palabra de Dios aunque Dios le ofrezca signos extraordinarios. Y no le pidamos al Señor signos extraordinarios, dones carismáticos fabulosos, apariciones, milagros, que nos mande un ángel con un telegrama que a golpear la puerta de casa y decir, ¿por qué no? No, tenemos la palabra de Jesús en el Evangelio, escuchémosla. Escuchémosla y entonces que nuestra vida cristiana sea un esfuerzo hacia la vida eterna.
como dice San Pablo en la segunda lectura, conquista la vida eterna a la que fuiste llamado. Luchando contra todo aquello que nos aparta de Dios, contra todo aquello que se nos pega en el corazón de una manera desordenada, seamos capaces de hacer de nuestra vida el buen combate de la fe. Y entonces merecer, no solo como don, como regalo de Dios, sino también como premio, merecer el cielo. Combate el buen combate. Quisiera esta lectura en esta misa de este 26º domingo me trae un recuerdo que quisiera hacer presente. Recuerdo que la leí, esta lectura, celebrando la misa hace 11 años, un 27 de septiembre, en la Iglesia Catedral de Paraná, antes de viajar para Buenos Aires, donde había sido asesinado por la guerrilla el profesor Jordán Bruno Yenta. Él, desde el momento de su conversión al catolicismo, y se convirtió ya grande, hizo como lema de su vida, tomó como lema de su vida estas palabras de San Pablo: combate el buen combate de la fe. Y en el día en que esos asesinos, que hoy muchos quieren olvidarse de que existieron y de que asesinaron, cortaron su vida, él salía de su casa para asistir a misa. Se acercó uno y lo baleó. El último gesto del profesor Yenta fue empezar la señal de la cruz, que no llegó a terminar porque cayó al suelo en un charco de sangre. Ese día la lectura de la misa era esta: he combatido el buen combate. El Señor lo llamó para dar el testimonio supremo que Él había dado a lo largo de su vida con su palabra y con su conducta, para dar el testimonio de sangre en el martirio. Pienso que Él ha conquistado la vida eterna. Pienso que Él está cerca de Dios. Pero pidámosle al Señor por esta patria que Él amó tanto y por la cual también entregó su vida, por Cristo y por la patria. Y pidámosle al Señor por esta patria que tantos motivos de preocupación tiene para nosotros, para que Él, solamente Él nos puede dar la paz verdadera, para que Él cierre las heridas profundas que hay en el corazón de los argentinos y para que Él nos ayude a encontrar en sus mandamientos, en el amor de Dios por sobre todas las cosas y en el amor del prójimo, Él nos ayude a encontrar esa paz que solo Él nos puede dar, para que Cristo reine en nuestra patria, porque la paz de Cristo en el reino de Cristo es la única posible, es la que se funda en la verdad, en la justicia, en el amor.